expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Preocupadamente, pero con especial énfasis, queremos saludar a nuestros invitados de esta mañana. No preocupados por ustedes, estamos preocupados por eventos internacionales que se continúan sumando y que ponen en un hilo de inestabilidad, por lo menos psicosocial, a toda la humanidad. Me refiero al lío que este momento escenifican las grandes potencias. Y parece que allí la intencionalidad anti-norteamericana está predominando este instante, doctor Fernando Carrión, en todas las líneas opositoras al gobierno estadounidense. Su hermano, nuestro representante diplomático en la ciudad de Washington, estará atento a las manifestaciones posteriores que se susciten, pero que nos han generado un momento de desconfianza en la estabilidad política y de las defensas internacionales. Pidamos a Dios y aboguemos porque esta cosa se solucione por vías diplomáticas. Me acompaña, señoras y señores, un noble paisano de quienes habla. Estoy muy orgulloso y contento de que Edmundo Moncayo, un general de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, Edmundo haya sido ubicado en este puesto estratégico al servicio de la causa nacional y no de ningún desacomodo igualmente de carácter político. Edmundo Moncayo viene más bien a ser un apoyo importantísimo y de eso nos va a dar a conocer él mismo en vivo y en directo esta mañana y a esta hora sobre las 3 medidas concretas que han dispuesto y ha dispuesto el señor presidente de la República para frenar la violencia en todas nuestras cárceles y centros de detención, a los que tenemos que prestarle todo nuestro apoyo moral, nuestra preocupación y nuestra comprensión fundamentalmente. General, ¿cuáles son estas medidas que usted va a arbitrar y seguramente algunas otras, algunos entornos de apoyo que vamos a analizar precisamente con un gran representante de la ciudad como es el asesor principal que tiene este momento, el señor alcalde Yunda en la capital de la República? Él es un arquitecto, es un académico, pero fundamentalmente es un gran conductor de opinión, está al tanto de todos los arbitrios que se vienen dictando y que amplían niveles de seguridad estratégica en todo el país. Y en este caso, en este escenario al que le hemos convocado, para que con usted combinen opiniones sobre lo que hay que hacer para pacificar las cárceles ecuatorianas con gran técnica y con una entrega de todos los sectores públicos y privados. Así es que voy con lo que le pedí. Edmundo, bienvenido, buenos días.
está Imbabura con usted, está el país con usted y la noble institución policial en cuyos hombros ha recaído esta enorme responsabilidad, están aspirando un buen arbitraje de su parte. Buenos días, Edmundo. Gonzalo, buenos días. Fernando, igual, un abrazo a los tiempos que nos miramos, que nos vemos. Y nos vemos en estas circunstancias para tratar de poner todo el esfuerzo y dedicación que siempre hemos querido en beneficio de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, y especialmente en aquella de las personas que más nos aprecian y en las cuales tenemos credibilidad. Fundamentalmente el problema de las cárceles está basado en varias aristas que son complejas, casi todas ellas. Hay problemas muy de fondo y pensamos que para estos problemas de fondo tenemos que tomar medidas y tenemos un plan elaborado para afrontar este problema, con la cual vamos a aplicar medidas a corto, a mediano y a largo plazo. El problema, como les digo, es muy complejo, muy complejo. Y hay que empezar por algo. Tenemos que adoptar ahora 3 políticas que las vamos a implementar. Una que usted ya lo dijo, principalmente estamos enfocados en pacificar los centros de rehabilitación social. Esa pacificación tiene que hacerse sobre la base de mejorar la infraestructura, de mejorar las condiciones que tienen las personas privadas de la libertad, y también dentro de una organización de acuerdo a lo que manda el Código Integral Penal, que establece básicamente las categorías de la clasificación. Una medida también, ya mirando un poquito más allá del tiempo perentorio que dure el decreto de emergencia, es la de iniciar una verdadera profesionalización del cuerpo de vigilancia penitenciaria. Necesitamos técnicos que vayan realizando una carrera, que tengan una visión de futuro. Dentro de esa visión de futuro, los jóvenes miren como oportunidades laborales el aprender, el capacitarse, el formarse para el manejo técnico de este tipo de centros de rehabilitación. El Diario del Comercio esta mañana, general, también nos manifiesta una preocupación y una alerta sobre que la tecnología que ha venido siendo utilizada en una época donde la tecnología casi es todo, y para esta circunstancia debería ser la herramienta y el insumo fundamental para soluciones inmediatas, que no infrinjan determinados lineamientos legales y constitucionales, pero a la vez propicien un ambiente de todos, absolutamente de todos, partiendo de un ambiente de serenidad, de tranquilidad de todos los actores y de todos los que estamos testificando esta realidad. Parece que le tocó un encargo muy complicado, pero que usted operará con tecnologías ya no obsoletas, sino con otras determinaciones y apoyos que el señor presidente seguramente le ha comprometido, porque el presidente está con toda la intención de arreglar este escenario de cárceles y de centros de reclusión. Edmundo, ¿cómo fue la propuesta del presidente? Perdone la curiosidad, ¿con qué argumentos le persuadió a usted? Fundamentalmente con el de servir a la comunidad, fundamentalmente con el compromiso que tenemos, que siempre estamos pendientes, crecimos, nos desarrollamos y hemos vivido
en ese esfuerzo de tratar de hacer un Ecuador mejor, una patria mejor. El señor presidente ayer ha expresado también dentro del Gabinete de Seguridad el respaldo permanente para todas las actividades, porque sobre la base de seguridad es donde se desarrollan mejor los pueblos, donde se desarrolla mejor la economía. Y la tranquilidad de la comunidad, yo pienso que es un logro que se debe siempre pensarlo para que la patria, la gente, el pueblo pueda desarrollar todas sus actividades. En este caso, a nosotros nos ha tocado ese pequeño grupo que ha cometido errores dentro de su vida y que obviamente se encuentran ahí dando la cara a la ley y que se encuentran también tratando de rehabilitarse, tratando de desarrollar unos tratando de aprender más, unos tratando de prepararse para su retorno al entorno social, porque después de 4, después de 5, de 10 o de 20 años, esas personas van a ser parte de nuestra sociedad, porque ya han cumplido con lo que la ley les ha determinado. Esa debe ser nuestra actitud suprema, tratar de reincorporar a esa gente a una vida que pueda canalizarse, ojalá con niveles de normalidad. Pero hay un diagnóstico, si usted me permite, general, para que analice un sociólogo de la urbe, no es sociólogo de profesión, pero Fernando ha escrito muchos ensayos, ha indagado, ha investigado la realidad del pueblo ecuatoriano y ha ejercitado en Quito un liderazgo de bien similar al suyo y al de su familia, porque la familia Moncayo ha prestado significativos, importantes recursos humanos y de talento en las áreas jurídicas, en todas las dimensiones de solidaridad con la sociedad ecuatoriana. La familia Moncayo es uno de los elementos más importantes que el presidente ha conseguido, como que aquí hubiéramos detectado virtudes de una familia capitalina que pueda haber dado en el clavo para solucionar este problema de inseguridad que tenemos, de alguna manera también una suerte de espanto, una suerte de ausencia de medidas coherentes, adecuadas para un momento como el que estamos atravesando. No se necesitan medidas radicales. Y me parece que un general de policía con este apellido, con esta membresía institucional, va a tener un buen papel que cumplir al frente de las cárceles y de estas instancias sociales un poco, digamos, abandonadas al arbitrio de las circunstancias y de las oportunidades, pero de los que son de la misma condición de los que están adentro, o quizá hasta más. Yo me duelo de los detenidos porque no son todos los que son y no están los que deben estar, pues, ¿no? Un montón de gente, pero esto viéndolo desde el lado ciudadano, desde el lado de nuestra urbe, de nuestras ciudades, desde el lado de su preocupación, también de una familia que ha aportado tanto al país. ¿Qué nos dice Fernando Carrión, el asesor fundamental del alcalde Yunda? Buenos días, Fernando. ¿Qué tal, Gonzalo? Un saludo cordial a la audiencia y un agradecimiento especial por esta invitación y la posibilidad de conversar aquí con Edmundo, con el general Moncayo, que ha decidido asumir una responsabilidad muy compleja, pero también muy necesaria para enfrentar grandes problemas que tiene el sistema carcelario en el país. Le deseo lo mejor en esta tarea. A ver, yo creo que las cárceles están viviendo desde hace mucho tiempo, no solo ahora, una crisis muy fuerte, que por lo menos yo señalaría tres elementos que me parece que hay que enfrentar.
Uno primero, creo que cuando uno ve la serie histórica de del número de presos o privados de la libertad, como se dice ahora, uno puede darse cuenta que hay ciertos hitos muy claros. Cuando el presidente Correa asumió la presidencia, se encontró con 18.000 presos. Aproximadamente un año después, con un indulto que generó, se bajó a 11.000 presos. En el año 2014, cuando se aprueba el Código Integral Penal, y esto me parece que es clave, el número de privados de la libertad subió a 21.000, que es una cantidad muy grande. Pero ¿qué es lo que ocurre? Desde el 2014 para acá se ha duplicado la población carcelaria. Este rato están más de 41.000 presos. ¿A qué atribuye usted? Yo creo que justamente al Código Integral Penal. A mí me parece que hay que revisar el Código Integral Penal, porque aquí lo que tenemos son algunas cosas que vale la pena saber. Algunas instituciones que se incorporaron. Por ejemplo, la edad de la imputabilidad penal bajó. Por ejemplo, las penas que se establecieron pasaron de 16 años que tenía el Código Penal anterior a 40 años. Eso hace que a la población carcelaria no solo que se incremente, sino que esté más tiempo ahí. Y luego quizás uno de los problemas más graves es que no hay una correspondencia de proporcionalidad entre el delito y la pena. Porque prácticamente yo lo que diría es que todos los caminos conducen a la cárcel. O sea, el hecho de que en 5 años se haya duplicado la población carcelaria y que coincida exactamente con el COIP, a mí me parece preocupante. Perdone, la disposición de por todo, prisión preventiva. Exactamente. Por ejemplo, por deudas, por alimentos para los chicos. Por ejemplo, eso. Es decir, no hay una proporcionalidad entre la pena y el delito cometido. Y me parece que eso es gravísimo. Y una cosa que me parece que golpea pero profundamente el Código Integral Penal es el modelo carcelario que el Ecuador dice que ha tenido durante toda su vida, que es básicamente un modelo que se define de rehabilitación y de reinserción. Entonces, yo planteo, ¿cómo puede haber rehabilitación con 40 años de prisión? Es imposible, porque una persona cometerá un hecho delictivo a los 20, 30 años, estar 40 años ahí, pues chao. Una persona que no va a salir siquiera, en algunos casos, en otros saldrá, pero ya no tendrá ninguna posibilidad. Yo no conozco procesos de rehabilitación. Uno de los grandes problemas que tiene el sistema carcelario es esto que en otros países llaman la puerta giratoria, es decir, que entra y sale, que entra y sale, que entra y sale. Y cuando nosotros vemos en la prensa que a tal persona le tomaron presa y que tiene antecedentes penales y que ha estado 5, 6, 10 veces presa, o sea, nos muestra que efectivamente el Código Integral Penal y el sistema carcelario con el modelo de rehabilitación no existe. Entonces, yo creo que aquí hay que pensar eso. En otras palabras, yo creo que hoy día el presidente de la República lo que debería plantear es una reforma al Código Integral Penal. A la luz de estos 5 años de ejercicio que hemos tenido de este código. Creo que hay que discutir profundamente esto del modelo de rehabilitación y reinserción. O sea, ¿cómo va a haber reinserción, Gonzalo, cuando el país está perdiendo empleo? Yo creo que aquí hay un problema gravísimo estructural también. ¿Por qué no se miran, por ejemplo, los procesos de privación de la libertad que existen hoy día en Portugal? Hoy día ya no se recluye a mucha gente por delitos menores, porque lo peor que uno puede hacer es sacarle a la persona del medio en el cual está funcionando, porque después regresar a ese medio es imposible, porque llega estigmatizado, porque no tiene empleo, porque sus vínculos con la familia se han roto. Entonces yo creo que hay que empezar a ver un poco qué es lo que está ocurriendo en el mundo, y yo pongo el caso de Portugal, que también el caso de Holanda y Bélgica son bastante interesantes, que habría que ver. Y en tercer lugar, yo diría, que es un poco, me da la impresión que eso es en lo que se está enfocando este rato, es en el modelo de gestión del sistema carcelario. Entonces aquí viene la tecnología, vienen la policía, vienen las Fuerzas Armadas, viene el grupo de personas que hacen el primer círculo, en fin, todo ese tipo de cosas. En otras palabras, yo lo que diría es, uno, hay que hacer una reforma profunda del Código Integral Penal,
En segundo lugar, hay que discutir sobre el modelo que queremos nosotros de cárcel, si es efectivamente rehabilitación y Perdona, ¿y cuál es el modelo de Portugal para que...? Es este que decía, que en vez de meter a la gente presa, lo que hacen es meterles en la propia comunidad, por ejemplo, a hacer trabajos comunitarios. Insertarles. Claro, claro. O reinsertarles. Reinsertarles, claro. Sí, para hacer trabajos en bien de la comunidad. Sí. Por decir algo, Gonzalo, hoy día hay una lucha feroz frente al plástico. Pero canaliza también tu apreciación en grupos que deben ser tratados desde el lado médico, psicológico. Eso es más complicado. Porque eso ese es ya más complicado. Porque pero hay ese que hacer una separata, Sí, ¿no? sin duda. Y hay que hacer otra separación, el crimen organizado. O sea, son dos cosas con las que uno no puede no estar vinculado al sistema carcelario. Son excepcionalidades. Sí. Pero aquí también de tu receta. Pero también aquí hay una cosa, Gonzalo, del tema del crimen organizado. Por ejemplo, el indulto que hizo Rafael Correa en el año 2008, si no me equivoco, fue principalmente a las mulas del narcotráfico. Hoy día, en las cárceles ecuatorianas, el 27% de las personas están presas por el tema del narcotráfico. ¿Qué es lo que ocurre con las mulas? Si uno le toma preso a una mula, ese espacio que cubría esta persona inmediatamente es reemplazado. Con lo cual, el problema del narcotráfico sigue igual. Y lo que hemos hecho es incorporarle a esta persona al sistema carcelario, donde hoy día lo que tenemos son organizaciones delictivas muy fuertes, que cuando esta persona sale de la cárcel, esas redes le tienen absolutamente maniatado. Entonces yo creo que hasta eso hay que discutir. Porque si no, esto que siempre se dice y que ya es un lugar común, es la universidad del delito, etcétera, etcétera. O sea, no es que aprenden ahí. Lo que ocurre es que salen con los lazos articulados del crimen organizado. Hoy día en el Ecuador y en América Latina, el crimen es fundamentalmente organizado. Hasta ahí, porque vamos a seguir escuchándole a Fernando. Señor General Moncayo, ¿qué le parece las reflexiones de Fernando? ¿Coinciden con las suyas? ¿Venía usted con ese propósito y ese diagnóstico acompañando su tarea que va a ser complicada? Pero atinando el diagnóstico, creo que van a haber las soluciones más aceptadas. Atinando el diagnóstico, te repito, Edmundo. Fundamental es que exista un diagnóstico claro y transparente. Y que dentro de ese diagnóstico seamos frontales a los problemas. Y que aceptemos también que cada día van apareciendo parte de esas aristas, o vamos descubriendo parte de esas aristas que son fundamentales dentro del engranaje, principalmente del modelo que habla Fernando. ¿Por qué se descuidaron esas aristas, general? Yo considero de que de repente fueron nombradas personas que no miraron a este problema con la frontalidad que hay que hacerlo. Hoy el gobierno nacional está afrontando este crecimiento de la población carcelaria. Las cifras de Fernando son muy cercanas a las que nosotros tenemos, a las reales, 40.771 personas privadas de la libertad. Y claro, los números van variando. Esto es muy dinámico. Hoy, estas cifras varían hoy, mañana igual, etc. Pero las tres posiciones que pone Fernando son para analizarlas. Nosotros estamos enfocados en la que nombró en tercer lugar, en buscar el modelo que nosotros queremos, mirando esta problemática no solo la tenemos en el Ecuador, la tenemos en toda Sudamérica, ¿sí? Brasil, Perú, y no podemos copiar un modelo. Yo pienso que lo fundamental es ir haciendo un modelo al estilo ecuatoriano, como en todo lo hemos hecho, tomar las cosas buenas del resto de países e ir mirando todas aquellas que a nosotros nos van a ser útiles. También comparto en el tema de que tratar de rehabilitar a 40.771 personas privadas de la libertad es muy complejo. Pero dentro de estas 40.771 personas hay que hacer una clasificación
esa clasificación que es fundamental, ver quiénes y por qué se encuentran dentro de este grupo de personas y manejarlos de diferente manera dentro de ese modelo que hay que confeccionar. El modelo debe ser, ¿de qué características fundamentalmente para ir esclareciendo a los miles y miles de oídos interesadísimos en lo que están ustedes manifestando y en el cuaje de este diagnóstico que estamos transparentando y poniendo a consideración de la gente? Porque esto tiene que ser interactivo desde todos los sectores y rincones ciudadanos fundamentalmente, que ocupamos roles. En mi caso, los medios de comunicación, ¿cómo podemos contribuir, digamos, a este cambio de mentalidad, tanto en el Parlamento como en el Palacio Presidencial, pero fundamentalmente en los estamentos sociales y en la organicidad barrial, ciudadana, en fin? Fernando Carrión. A ver, para ir al revés, ahora desde el modelo de gestión del sistema carcelario. El modelo de gestión. Yo creo que ahí, por ejemplo, un tema clave es el tema de la infraestructura. Nosotros tenemos, si no me equivoco, Edmundo, 37 recintos carcelarios que no dan abasto ya a la población carcelaria. ¿Para cuántos estarían más o menos preparados los 37 recintos para recibir cuántos reclusos? Aquí hay un problema de lo que yo hablaba hace un rato, que se duplicó la población carcelaria y hoy día estaríamos cerca de los 42.000 presos. No sé la fecha esa de los 40.700 que señalaba Edmundo. Pero a esto hay que añadirle una cosa adicional, y es que Ernesto Pazmiño, que fue el funcionario anterior, hablaba de que el próximo año podría subir 10.000 más. Sí, dijo. ¿Qué significa esto? Que este rato, en estos 37 recintos carcelarios, tenemos un hacinamiento del 40%. Un hacinamiento del 40% que es una bestialidad. Pongo un ejemplo. De la cárcel del Inca, ese está diseñado para 800 personas y ya están viviendo más de 2.000. Clarísimo el ejemplo, ¿no? Es tenaz, es tenaz. Por eso es lo que digo, que hay que frenar el ingreso de personas y creo que ahí hay que hacer algunos cambios. Entonces, una primera cosa es la infraestructura. ¿Qué es lo que privilegió el régimen pasado respecto a la infraestructura? Grandes cárceles. Eso ya no se hace. Por ejemplo, el caso de la cárcel de La Tacunga. Esa cárcel yo no sé para cuántas personas estaba diseñada, debe ser sobre las 3.000 personas. Pero hoy día el diseño de las cárceles se hace más bien de tamaños pequeños. Y cuando digo pequeños son alrededor de 500, una capacidad para 500 personas. ¿Por qué? Unidad. Cada unidad. ¿Y por qué esto? Porque es muy difícil administrar 3.000 personas. Y no solo eso, son 3.000 personas que están sentenciadas por tipos penales distintos. Entonces toca separarles, clasificarles a los privados de la libertad en un espacio muy grande. Cuando eso lo que habría que hacer es 500 para un tipo penal, 500 para otro tipo penal, 200 para otro tipo penal. Entonces, privilegiar, que eso es lo que hizo el régimen de Correa, privilegiar una infraestructura con cárceles muy grandes no es el más adecuado. Después tenemos un conjunto de recintos carcelarios que son casas que se fueron adecuando. Entonces, aquí hay que cambiar esto. Y creo que esa infraestructura tendría que articularse como si fuera un sistema, para ir dependiendo de cada lugar, ir poniendo a los presos según los tipos penales con los cuales hayan sido sancionados. Uno es la infraestructura. Dos, que es una de las grandes discusiones, es las personas y los circuitos de control de esto. Está el primero, que son de los guías penitenciarios, que aquí lo que se ve claramente es que es un número insuficiente y que no tienen la capacidad del caso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aumentar el número y capacitar. Después tenemos uno segundo, que es el de la policía, y ahora se ha añadido el de las Fuerzas Armadas. Entonces, aquí hay eso. Pero aparte de estos circuitos o estos círculos, lo que necesitamos es el personal de administración, que sea un personal también que esté formado y que sea absolutamente honesto, porque aquí también hay problemas. Por eso es lo que entra mucha gente con muchas cosas que después descubrimos que allí existen.
Ahora, el modelo de gestión tiene que tener también, si es que es un modelo carcelario de rehabilitación, tiene que tener actividades dentro de las cárceles y de relación con la sociedad, de actividades, por ejemplo, de formación, de trabajo. Por ejemplo, si nosotros queremos que tal persona se rehabilite y después se reinserte, pues veamos cuál es el mercado que está demandando tales y tales personas. Correcto. Entonces, hagamos esa formación. Y aquí se podrían hacer, por ejemplo, convenios con las universidades para que estudiantes de las universidades, para que las facultades de las universidades puedan desarrollar aquí ese tipo de formación. Ahora, problemas de derechos humanos. El tema de la comida del rancho es lamentable. Por eso es que se forman y conforman redes internas para que se abastezcan desde afuera con los propios miembros de las bandas que están allá adentro. Porque dentro de la cárcel es un mercado impresionante. Todo se compra y todo se vende. El modelo, Edmundo Moncayo, general. Muchas de las cifras que manifiesta Fernando coinciden con las que yo manejo. En total tenemos 78 centros de privación de la libertad. Como lo dijo, unas grandes, unas pequeñas, otras que son cárceles. Pues obviamente hay diferentes tipos de personas que tenemos que manejarlos dentro de ellas. Obviamente, la reorganización que necesitaríamos tener, la reorganización que deberíamos tener dentro del deber ser, llevaría a un esfuerzo económico muy grande por parte del Estado. El entrevero quiere conocer tu opinión, Edmundo, la ciudadanía que nos escucha. Este modelo globalizado de detener a todos, ¿no? A moros y cristianos en diferentes especialidades o causas o causales, como dicen los abogados, los juristas. ¿Cómo debería entenderse a un modelo más vecino de algún país latinoamericano que haya tenido éxito en los últimos años en la administración de los escenarios de reclusión? Como le dije, mi visión es que tenemos que hacer un modelo muy, muy ecuatoriano. Hoy Fernando, estoy completamente de acuerdo con él, pues hay que ir redistribuyendo. Él también coincide con nosotros. Hemos hablado nosotros del señor presidente ayer de infraestructura con tecnología. Estamos totalmente de acuerdo. Esa tiene que ser el primer paso de mejora, el primer paso dentro de este proceso de todo lo que estuvo hecho y que funcionaba relativamente bien. Hay que ponerle en ese punto y no dejarle que se siga destruyendo como en la realidad se encuentra. Los equipos técnicos con los que fueron instalados los grandes centros de rehabilitación social están yo diría que están dañados, antes de decir obsoletos, que no cumplen la misión para la cual fueron ubicados. Entonces, esto hace que un primer esfuerzo del Estado sea enfocado a la pacificación, enfocado a la reclasificación y a la implementación y adecuación de todos estos 78 centros en los cuales funcionamos. Hay modelos muy chiquitos dentro del Ecuador que funcionan. Un ejemplo de esos, en el poco tiempo que estoy a cargo, sé que es la cárcel de Ambato, donde las personas privadas de la libertad manejan su tiempo en ocupaciones de elaboración de productos. Van aprendiendo. Ejercitan artesanías. Acciones para enfrentar lo que yo siempre digo, mañana, pasado, ellos van a estar entre nosotros. Entonces funciona una panadería, confeccionan prendas de vestir muy bonitas. Entonces el enfoque también es
de decirle a toda la ciudadanía, a todo el pueblo, que no solamente miremos a que una persona que cometió un error hay que encerrarla en un cuarto, ponerle llaves y olvidarnos de ella. No, como en todo, parte de este modelo también tiene que estar enfocado al futuro, de qué manera esa persona va a salir. ¿Usted implementará talleres? Existen en algunos centros de rehabilitación talleres. ¿En Perú? Existen convenios con empresas que han estado produciendo, pero se han ido quedando ahí. Se han ido acabando los contratos, se han ido terminando la visión que tenían, justamente también por ese punto que las personas que son contratadas para el manejo administrativo no se enfocaron en el deber ser. Se enfocaron tal vez en la reacción a otro tipo de actividades. En la represión, prácticamente. Y no en el futuro. Claro. Entonces, también hemos hablado nosotros de esta clasificación. Esta clasificación es importante. Dentro de las palabras que dice Fernando, él habla de tipos de personas privadas de la libertad que están ahí, que están dentro del grupo, que están tal vez por un código orgánico integral penal que de repente todo conlleva a la prisión preventiva. Pero la prisión preventiva, lo recuerdo, de acuerdo al mandato legal, dice que será el último recurso que utilice el juez para asegurar la presencia del imputado. Entonces, todo es manejo, todo es un gran mundo de aristas en las que todos tenemos que comprometernos en sumar. Yo miro que por ciertas acciones el juez cumple muy drásticamente con lo que manda la ley. Por otro tipo de acciones que al parecer y la visión de la comunidad y de la sociedad son graves, el juez utiliza todas las medidas legales que atenúan la prisión, que atenúan las medidas que tienen que llevarle al imputado a conseguir su pena. Una sentencia, Fernando, debería incorporar una recomendación psicosocial de agentes especializados en esta materia. Les llamo agentes, pues no, porque estamos hipnotizados con esto de que la cárcel, que la reclusión, que los detenidos, que los violadores, que los delincuentes. No es solamente ese mundo es de cualesquiera persona. Y por eso la globalización carcelaria es un absurdo desde todo punto de vista. Pero, ¿qué podemos nosotros tratar de instituir o instalar, digamos, en una red donde las intervenciones sean de carácter técnico, también psicológico, también jurídico, también penal, pero también de ayuda para una rehabilitación? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros insertar agentes que señalen caminos más optimistas para un detenido para periodos tan dilatados como las penas que creó el correísmo y que crearon el penalismo, el sector dedicado a la investigación jurídica penal desde hace mucho tiempo? Estas sentencias las dicta un juez, un colectivo en el mayor caso de oportunidades, pero la situación sigue prevaleciendo desde el punto de vista eminentemente de castigo, de sanción. Esto es lo que me parece que estorba a una gran comprobación de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que organizar en beneficio de todos los ecuatorianos y no solamente de renglones específicos en esta cometida a las cárceles de nuestro país.
Quizás respecto a esta pregunta valdría la pena hacer una comparación de dos tipos de justicias que existe dentro del Ecuador. La justicia occidental, la que está principalmente normada en el COIPE, establece explícitamente castigo, sanción. Y la justicia indígena tiene otro concepto, que es la sanación. Entonces, con la justicia indígena lo que se busca es sanar, curar a la persona que ha cometido un error. Que lo consiga o no, eso es otra cosa. Pero aquí hay un punto de partida totalmente distinto de una justicia y de otro tipo de justicia. Una segunda cosa que me parece que es clave es que el sistema penal en el Ecuador y en el mundo entero prácticamente está compuesta por tres grandes pilares: la policía, la justicia y la cárcel. Por eso mal se haría en trabajar solo la policía por su lado, solo la justicia por el otro y la cárcel por el otro. Este es un sistema que está articulado y hay que trabajarlo en esa relación. General, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la justicia, yo creo que aquí hay profundos problemas. Y pongo un ejemplo de Angelotti, este gran entrenador italiano de fútbol, que él decía que los árbitros saben de leyes pero no saben de fútbol. Y a mí me da la impresión que los jueces saben de leyes pero no saben de violencia. Y entonces, si no sabe de violencia, lo único que hace es aplicar el artículo tal y el artículo cual. Y con eso yo creo que está produciendo lo que se está produciendo. Por eso es ¿Qué ha producido? el incremento de la gente en las cárceles. Por eso es que yo creo, y quizás redondeando, que lo que debería hacer el gobierno nacional básicamente es, una reforma del Código Integral Penal para ver si es que efectivamente podemos entrar hacia el modelo rehabilitador y de reinserción. Una segunda cosa, hasta que eso funcione, creo que el presidente de la República debería dictaminar un gran indulto. Por ejemplo, no son muchas, pero hay mujeres que están privadas de la libertad por aborto. Se les sanciona después de haber cometido un hecho como ese. Hay gente que está en cárcel, no mucho tiempo, creo que es la prisión de un mes, porque tomó 2 vasos de cerveza y está manejando un vehículo. ¿Por qué a esa persona no se le pone trabajo comunitario? Y hay una cantidad de penas que tienen ese problema que podrían el presidente de la República a esas personas que no son criminales y que se van a convertir en criminales estando en la cárcel. Creo que el presidente de la República podría indultarlos. Lo que decía hace un momento, 26-27% de los presos están vinculados al narcotráfico y básicamente, creo que son 18-19%, están vinculados a la función de mulas. ¿Por qué no hacer ahí también una cosa de este tipo? La otra cosa, hay personas que ya han cumplido el 60% de la prisión y que tienen el derecho a pedir, ¿cómo llaman esto?, la prisión domiciliaria. ¿Por qué no se hace eso? O sea, este rato, de acuerdo a la información que yo tengo, el 40% está más de presos en términos de generación de este hacinamiento. ¿Referirte a la impunidad en términos de corrupción? Bueno, sin duda aquí también hay otro problema, que es la impunidad. Es decir, hay una cantidad de hechos que se cometen y que nos llevan a sanción. Ahí puede haber 2 problemas. Uno, el caso de la ineficiencia de la policía, y el otro puede ser la ineficiencia del sistema de la fiscalía. Entonces, también por eso hay que trabajar en este sistema con estos 3 patas que señalaba hace un rato: policía, justicia y cárcel. Y yo creo que si no hacemos eso, vamos a seguir creyendo que el problema de la policía es de la policía y que el problema de la cárcel es de la cárcel. Cuando aquí lo que tenemos es una gran relación, una gran articulación de cada uno de estos elementos. Y pongo un ejemplo adicional. Cuando uno hace un análisis de las denuncias que se presentan en la fiscalía con los tipos penales que este rato tienen la población carcelaria, no hay ninguna relación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la denuncia que viene de la ciudadanía no se ve correspondida con las políticas de seguridad que hacen los estados. ¿Por qué? Porque en el caso de las denuncias, la mayoría no están vinculadas al narcotráfico y cuando vamos a las cárceles, la mayor cantidad de presos están vinculados al narcotráfico. Entonces, ¿qué significa aquí? Que hay que trabajar
una categoría que estoy planteando, de la soberanía del delito. ¿Qué significa eso? Significa que debemos someter a la cárcel, a la prisión, a la recuperación, a la reinserción, etcétera, etcétera, a aquellas personas que han sido denunciadas por la ciudadanía, para responder a la ciudadanía y no a las políticas internacionales que, en este caso, por ejemplo, generalmente han venido de la guerra a las drogas que nos planteó hace 46 años los Estados Unidos. General, usted ha hecho tal vez un cálculo propio de un estudioso de la temática respecto a la tecnología que otros países han comenzado desde hace algunos años. Digo han comenzado porque la edad de las penitenciarías es la edad de la sociedad, de todas las sociedades del universo, de todo el planeta. Pero de acuerdo al modelo político, de acuerdo a la concepción constitucional y jurídica del Estado o de los Estados, se han hecho diseños y comprobaciones, pienso que de lo más adecuado, pero de acuerdo a la ideología y de acuerdo a los principios, en fin, y a las intencionalidades políticas. De todo ha habido en la viña del Señor, pero también ha habido racionalidad, estudios nuevos, estudios severos, técnicos, científicos, profundos. ¿Cuáles son los países que hay que imitar en el sistema carcelario y con qué tecnología o qué tecnología quisiera usted incorporar el mundo a la situación de nuestras cárceles ecuatorianas? Bueno, fundamentalmente vamos a empezar por las básicas. Como le decía, están totalmente destruidas. Ahora, mi visión de futuro es de que la tecnología nos permita vigilar, ocupar menos cantidad del recurso humano y no ser intrusivos ni con las personas privadas de la libertad, ni tampoco con las personas que van a ver a su familia que está ahí. La tecnología que yo quisiera es una tecnología blindada contra todo tipo de corrupción y de acciones que permitan dejar vacíos en las vigilancias. La tecnología que yo quisiera sería aquella que poder vigilar a las personas en actividades diarias. En ingreso de drogas. Con la visión de que aquella persona que no tuvo el dinero necesario para su pensión alimenticia de su hijo sea privada de la libertad, por ejemplo, y que hay que darle la oportunidad de que haga un préstamo para que no afectar los derechos del menor, pero él se comprometa a realizar una actividad económica, pero no estar detenido, porque se vuelve un círculo perverso, un círculo vicioso perverso. No tengo la cantidad de dinero para cancelar las pensiones alimenticias de mi hijo. Me guardan en la cárcel. En la cárcel no puedo producir el dinero que necesito para pagar la pensión alimenticia y me sigo quedando ahí. Entonces, ¿cómo la pago? Entonces, a estas personas deberíamos ponerles y aplicarles una tecnología diferente. Dentro de esta tecnología que queremos y que es muy cara, si queremos una de punta, apunta básicamente a que los costos crecen. Queremos ver posibilidades de que implementando un sistema básico asegure las necesidades de tranquilidad en el interior de los centros de rehabilitación, evitando todo aquello que viene a darse a esa comercialización perversa y corrupta que se da. Básicamente, nosotros uno de los grandes puntos que tenemos es el buscar expertos. Ayer nomás me visitaba una persona, un experto israelita en este tipo de sistemas, y me hacía ver todos los alcances, todo el boom que en la filosofía
del mundo está constituyéndose para lograr una buena vigilancia penitenciaria. Sin embargo, le digo, estos costos son onerosos, estos estudios llevan tiempo, esto tenemos que verle como una medida no inmediata, pero sí a mediano tiempo, siempre ¿Se teniendo... sustentan en base de datos y en tecnología? ¿Perdón? La contribución de los israelitas se sustenta en tecnología y en base de datos de los detenidos. Pero básicamente son empresas particulares, ¿sí?, que generan un costo, tanto el diagnóstico en sí de nuestros centros de rehabilitación, como después la implementación de los recursos. Entonces, al ser... ¿Y las cifras son realmente mayores? Así, lo que debemos manejar primero son las necesidades básicas, una especie de pirámide. Vamos creciendo de acuerdo. Aquí se ha hablado de la alimentación, vamos mirando eso. Aquí se ha hablado de la infraestructura vieja, tenemos que mirar eso. Aquí se ha hablado de que queremos una profesionalización, pero esa profesionalización también va a concebir recursos para que las personas que trabajen ahí estén lejos de mirar aspectos de corrupción. Entonces, por ahí estamos enfocados. ¿Qué tiene usted como base? ¿De tecnología? No, ¿O de lo que hemos hecho o hemos podido avanzar un poquito y que ha dado buenos resultados. Bueno, nuestro plan está enfocado... Si no aquí, en otro país más o menos del mismo nivel de desarrollo. Ya, nuestro plan está enfocado a esta clasificación y reubicación de todos los privados de la libertad. Esa clasificación pienso que estamos un poco de acuerdo todos. Dentro de esta reclasificación tenemos que dar cumplimiento y mandato de la ley. La ley manda que hay personas que cuando cumplen un porcentaje de la pena tienen que ser cambiado su sistema su sistema penal, es decir, salen a un sistema de prelibertad. Ahí es el problema. A esa persona necesitamos también, en muchos de los casos, incluirle en el aparato productivo nacional para que se sienta aislada de volver a cometer los hechos. Nosotros también queremos basarnos en un sistema de inteligencia penitenciaria. ¿En qué consistiría? Necesitamos tener información para tener información de lo que está pasando, porque lo que pasa adentro comienza a repercutir en la sociedad afuera. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de ese fenómeno que es una especie de balanza, que es una especie de que tiene que estar equilibrado o se comienza a equilibrar. Los diseñadores de renglones delincuenciales, muchos de ellos están en las mismas cárceles ecuatorianas. Podría ser que se manejan por dentro y por fuera, ¿sí? Esto hace complejo el tema. Claro. Ahí se necesita inteligencia. Necesitamos. Pero el espión, sí, pues caería abatido como el cubano. Tendríamos una multiplicación y además mucho cuidado, porque el rato que sean indiciados de tal espionaje, la cosa se tornaría justa o injustamente complicada para el otro recluso. Este sistema de inteligencia no funciona un poco como afuera, funciona de diferente manera. Ya. Sí. No lo digas. Si es que y para eso necesitamos también apoyarnos en la tecnología. Sí. Necesitamos una campaña de comunicación estratégica, de hacer ver a la comunidad de que somos parte de... Esas personas también son seres humanos como nosotros que cometieron un error. Grande, pequeño, pero son personas y como tal hay que respetarlas y como tal hay que hacer todos
los procedimientos que nos demarca, al menos los procedimientos mínimos que las Naciones Unidas nos impone para ese tipo de acciones. Y en la gran campaña que podríamos hacer, tener la concientización, lograr una concientización de que sí, hay un sistema criminal y que eso puede estar aparte, pero que también hay de otro tipo de personas que se encuentran ahí. Es necesario promover reglamentos, protocolos que nos enmarquen en un sistema disciplinario, tanto al interior como a las personas que trabajan en la administración, para que esto, anclado al modelo de gestión, funcione de una manera adecuada. Que esto nos permita especialmente ser justos y que nos permita cumplir debidamente con las obligaciones que cada uno tiene. Es decir, una parte coercitiva en el cumplimiento de las actividades que cada uno de los que vamos a trabajar en el sistema debemos tener. Necesitamos trabajar mucho en gestión, tanto para el talento humano, tanto para el sistema de infraestructuras y de esta tecnología, porque esto tiene que seguir creciendo. El primer esfuerzo que hace el gobierno nacional con estas medidas de emergencia y con el apoyo económico que se tiene es básicamente para tratar de componer todo lo que se ha estado destruyendo, pero de aquí en más tenemos que no olvidarnos de esta parte, de esta arista principal que nos afecta a todos, ¿sí? Vuelvo a repetir, no tenemos que adoptar como una medida lógica que la solución está coger a la persona que se equivocó y encerrarlo y olvidarnos de ella. No, tenemos que verle dentro de la visión correctiva, tal vez mirando el sistema indígena y tratar de cambiar su mentalidad. La sanación. Tratar de moldearle de manera que mejore, que sea una especie de mea culpa, de acto de arrepentimiento y que mejore. Quizás lo logremos, ¿no? Es una visión que tenemos que ir para allá. Y considero tal vez un esbozo de lo más radical, ¿con quiénes? ¿Perdón? La represión hacia lo más radical, hacia los delitos que con no aquellas tienen... personas que no están adaptadas a este otro mundo, que tienen una difícil adaptación dentro del sistema penitenciario y que no han logrado todavía establecerse dentro de las normas y políticas que rigen ahí, que hoy son muy abiertas todavía, porque manejar los 40,000 personas privadas de la libertad en números tan grandes de ciertas cárceles, en pabellones que se encuentran 200, 300 personas, se hace compleja. Los compatriotas que han quedado en impunidad porque se han defendido bien, porque han disimulado los hechos de una manera adecuada, porque tienen palancas, porque tienen de alguna manera complicidad con otros cuadros que están vivitos y coleando, como dicen los sociólogos. Esta gente no debería merecer otra metodología, bueno, no de sanación, pero sí de que devuelvan lo robado como un mérito de incorporación y de sanación en beneficio de la gente pobre, que naturalmente va a tener que pagar con culpas de estos caballeros que se robaron el dinero y que lo tienen escondido aquí mismo o en la banca internacional. El universo de estos maleantes es gigante y ellos están solamente esperando que pase el tiempo. Fugados aquí mismo, escondidos, qué sé yo, para poder gastarse ese dinero. Inmensa cantidad de recursos que deben volver a las arcas fiscales. Digo, ellos también se conectan con esta dimensión dramática de cárceles a los que naturalmente la gente por odiosidad y por repudio les dice bien hecho, bien hechito, dicen inclusive en nuestra tierra.
bien hechito. No sé si sea un quichuismo, pero bien hechito. Ese es lo que la población cree, pero nosotros tenemos que hacer otra cosa. En esos empeños que más en la parte final del programa o de esta tertulia podrías vos contribuir, Fernando. Bueno, yo creo que eso es absolutamente claro, Gonzalo, lo que estás planteando, porque cuando uno va a cualquiera de las cárceles en el Ecuador, lo que encuentra principalmente es gente pobre. No hay nadie que no tenga esa condición. ¿Qué significa eso? Significa justamente impunidad. Porque los sectores de altos ingresos o ingresos medios tienen las capacidades de persuadir al nivel que sea para que se aplique la justicia en función de sus intereses. Eso es absolutamente claro. Cuando uno entra a la cárcel, la gente que está presa es la gente pobre. Y no hay otra cosa. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de resolver eso. Y aquí vienen cosas, por ejemplo, como... ¿Cuál es la capacidad para resolver siempre? ¿Es económica? Económicamente o no económicamente. Por ejemplo, el caso del narcotráfico comete asesinatos mensaje o simplemente llamadas telefónicas. Y obviamente también la corrupción. O sea, el narcotráfico se nutre de la corrupción. Y hemos visto muchos casos de eso. Ahora, con relación a esto, hay algo que Edmundo también estaba planteando que a mí me parece que es fundamental. El delito ha venido mutando en general en América Latina y en el Ecuador en particular. Nosotros teníamos un delito tradicional que era en un bar, en una cervecería, tomando un trago que fue penal, que no fue penal, una riña y muere una persona. Eso no significa que la persona que le mató a la otra sea un criminal. Aquí se resuelve controlando el tema del consumo del alcohol. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pasamos de ese delito tradicional a un delito moderno. El delito moderno, que es el que tenemos en este momento con claridad, es un delito donde hay organización. ¿Y qué significa organización? Que hay una premeditación explícita a cometer un hecho delictivo. Entonces hay ajuste de cuentas, hay sicariato. Y todo eso tiene precio. Pero no solo eso. Asaltar un banco, robar a una persona. O sea, yo salgo de aquí, de la radio, y en la esquina puede ser que me roben el celular. Sí. Ese celular robado puede tener dos posibilidades. La una es que me hayan robado porque alguien le contrató para que me robe y trabaja en esta zona. O la otra posibilidad es que sea un trabajador por cuenta propia, llamémoslo así, que roba y después le inserta al mercado a través de las redes que tiene. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros metemos a la prisión a alguna de estas personas, el gran problema que existe es que los lazos no se rompen. Cuando nosotros queremos hacer reinserción, es muy difícil porque no es como el delito anterior, que simplemente tenemos que conseguirle un trabajo. Aquí el problema es conseguirle un trabajo y romperle los lazos a través de los cuales él actúa dentro de la organización, que es mucho más complejo de lo que era antes. Porque antes, como digo, era simplemente meterle en la comunidad con un trabajo y ya. Ahora, además, como digo, hay que resolver eso. Y un problema adicional que estamos viviendo hoy día en el sistema carcelario ecuatoriano, que cuando nosotros metemos gente presa de organizaciones, las organizaciones tienen conflictos entre ellas. El último asesinato fue un conflicto entre dos organizaciones. Entonces, aquí no solo que hay que hacer una clasificación por tipos penales, sino también hay que hacer una clasificación en términos de romper las organizaciones que existen. En América Latina nosotros hemos visto profusamente, y en el Ecuador también, cómo desde las cárceles se delinque en las ciudades de los países. Dos ejemplos de América Latina. El uno, Carandurí, en Brasil, en San Pablo. Hubo un problema de reubicación de dos comandos, porque allá les llaman comandos, no mafias ni carteles, sino dos comandos muy fuertes. Se estaban peleando entre sí y les reubicaron. Eso generó que los dos carteles, o los dos comandos, se organicen y paralicen la ciudad de San Pablo, que probablemente es la ciudad más grande que existe en América Latina, durante 3 días. ¿Por qué? Porque tenían controles... Y la neutralizaron, lograron ese objetivo. Sí, porque tenían el control del sistema de transporte, Gonzalo. Caray. Y el segundo caso, las maras en El Salvador. Entraron en un proceso de negociación interesante, que de pronto se fue perdiendo en el camino.
¿Qué es lo que hicieron? Desde las cárceles también paralizaron la ciudad de San Salvador, obviamente mucho más pequeña que la de San Pablo, pero también controlaron la totalidad de la ciudad, que prácticamente es controlar el país. En el Ecuador hemos tenido ya casos de ese tipo. Entonces, hoy día no es cuestión de tener un sistema carcelario de rehabilitación y reinserción en términos de una persona, sino que la rehabilitación y la reinserción implica romper las estructuras organizativas. Y esa es una cosa mucho más complicada de lo que uno supone. El general Wagner Bravo de Fuerzas Armadas, una pequeñísima contribución, nos decía hace cuántas horas, serán unas 48 horas, ¿no? Sí, en el caso de las cárceles, Gonzalito, no hay un sistema real de rehabilitación, no hay un sistema real. Primero. Empezaron a hacer unos mamotretos de unas grandes cárceles, como la de la Tacuba, que no tienen ni agua, que ahora sabemos que haya inclusive pero hubo negociado. Pero hay un negociado, pero hay un artículo, creo que es del 55, si no estoy mal, de la Constitución, que habla de los derechos de los PPLs. Porque con respeto, Gonzalito, todos podemos caer, porque si me cruzó una persona y la atropellé, yo puedo ir preso. Pero eso no dice que soy un delincuente avesado. Entonces, no hay una organización para poner al avesado que entra 40, 50 veces a la cárcel, porque no hay un sistema que realmente le permita al ciudadano que esté siendo afectado en un delito que haga la denuncia y no le amedrenten. Le ponemos a los choneros que se dicen ahora, le ponemos a los cubanos, para que tengan el control de una parte de la cárcel. Y la misma Constitución dice que los PPLs tienen derecho a salud. Hoy queremos prohibir el entrado de la droga. Si tengo 20 años, 30 años de cárcel, ya no puedo salir, me dedico a la droga. Y pedimos que entre la droga, entonces comienza una desesperación por conseguir droga. Posiblemente esos son los crímenes. Luego de eso dice que tienen que tener recreación. ¿Dónde está? Luego de eso los estamos manteniendo. Vuelvo a repetir, todos podríamos caer, ojalá no sea así. Pero tenemos que rehabilitarles realmente, porque todo el mundo dice que entran bien y salen peor. Entonces el Estado está fallando en esta función. El archivo de la cadena Democracia es muy activo y es muy inteligente. El archivo, no los conductores del noticiero. No quiero decir aquello. Pero si no incorporamos a esta gente como el general Wagner Bravo, que me lleva y me permite simplemente sugerirle, general Moncayo, que usted debe organizar un consejo asesor, no gigantesco, un consejo asesor, ¿no?, de técnicos en la materia de probada solvencia ética y ciudadana, con un liderazgo nato. Entonces sería fantástico que usted con ellos examine la situación cada cierto tiempo. Es una humilde sugerencia de la cadena Democracia, general Moncayo, y con eso terminamos. Su contribución final. Yo agradezco esta clase de programas porque son enriquecedores. Yo agradezco el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional en enfrentar este problema, obviamente que no es de ahora. ¿Cómo le vio usted al presidente respecto de las cárceles? ¿Cómo le sintió? Muy comprometido, preocupado y enfrentando las cosas de una manera que me permite a mí tener la tranquilidad de que vamos a poder hacer este trabajo. Este trabajo tampoco se lo va a hacer solo. Este trabajo tiene que integrar a ese consejo que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, que lo preside la doctora Joana Pesantes por delegación del señor presidente y que está conformado por varios ministerios muy importantes para esta parte del manejo al interior de las cárceles. Y pienso de que el legislador, cuando hizo eso, estuvo muy bien, porque ellos son ecuatorianos que están en un territorio diferente y que las diferentes carteras de Estado también tienen que mirar a ese tipo de personas. Pero decía que agradezco esta clase de programas porque se encuentran ciertas soluciones, se encuentran ciertos caminos. He tomado nota de algunas cosas y no solamente aquellos programas que existen en la crítica y en lo que solamente todo está mal. No, hay que ir buscando todo lo bueno y hay que ir creciendo y mejorando. Agradezco su invitación, Gonzalo, agradezco haber estado contigo y permanentemente estaremos
atentos a las actividades que vamos desarrollando. Yo veo que dentro del criterio estamos enfocados en el tema y que el compromiso y el reto está ahí, tratar de mejorar y hacer que las cosas sean diferentes para el mañana. Muchas gracias, general, y muchas gracias, arquitecto Carrión. Un poco estamos en sus manos, ¿no? Yo por eso vivo tranquilo. Sí, claro. Un abrazo para ustedes y siempre una solidaridad para lo que estemos y podamos ser útiles. Ordena simplemente, general Moncayo, ordena en este medio, porque estamos muy orgullosos y esperanzados de que tú atines, no solo en el diagnóstico, sino en las resoluciones que tomes a partir de este momento. Muchísimas gracias, general. Es el compromiso nuestro y gracias a ti por estar siempre pendiente de nosotros. Inicio de espacio promocional y publicitario. La noticia del momento. Mujer gana $30,000 al año por darle la papilla a su hijo. ¿No lo creen? Tenemos una llamada al aire. Hola, ¿sí? Hola. Un premio así solo se puede ganar haciendo la labor más linda del mundo. ¿Cuál? Ser padre. Por eso Pacificar trae la promoción un gran premio de $30,000 para mamá y papá. Participan todos tus consumos desde $50 hasta el 30 de junio. Diferidos tienen doble oportunidad. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplican condiciones. Celebrar y compartir junto a papá es invaluable. Regístrate en dinersclub.com.es/papá y tus compras superiores a $100 participan para ganar una inolvidable experiencia para él y un acompañante en la Fórmula 1 Gran Premio de México. En este Día del Padre, disfruta nuevas experiencias con Diners Club. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía, encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos, la solución en un solo lugar. Clínica Santa Lucía. www.clinicasantalucia.com.es y síguenos en Facebook. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. Epic, de Uribe y Schwarzkopf. Un monumento inspirado en nuestras raíces y la arquitectura moderna. Mega diversidad y tecnología. Parques vivientes dentro de él. Espacios nunca antes vistos. Tecnología e innovación en un solo lugar. Situado en el pulmón de Quito, el corazón de la ciudad. Visítanos en nuestra sala de ventas y departamento modelo en la avenida Eloy Alfaro y República o en nuestro sitio web epic.com.es. Más que arquitectura y diseño, hacemos que el mundo sea lo más cercano a nuestros sueños. Epic, un proyecto de Uribe y Schwarzkopf. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:04. Las 8:04 de la mañana. Tenemos unos minutitos para la institución militar. No faltaba más. Tengo igualmente la estimulante cívica comparecencia del señor Teniente Coronel Don Robert Vargas, director de la Dirección de Investigación y Desarrollo Militar. Ustedes están comprometidos con un evento en donde se va a exponer el desarrollo tecnológico de las instituciones que hacen defensa nacional, y eso nos agrada muchísimo. Entonces queríamos que usted nos desarrolle, en cambio, el conocimiento de las áreas que va a cubrir esta exposición y los propósitos, naturalmente, que encierra este evento. Teniente Coronel, bienvenido. Usted es dueño de casa a partir de este instante. Muy gentil, le agradezco mucho por este espacio que nos permite traer un saludo efusivo a la ciudadanía de todas las Fuerzas Armadas del Ecuador. Efectivamente, nosotros estamos programando para este próximo jueves y viernes, 20 y 21 de junio, la primera Feria de Desarrollo Tecnológico para la Defensa. En esta feria nosotros vamos a hacer exhibiciones efectivamente de la tecnología militar.
Vamos a tener la comparecencia de empresas extranjeras que nos van a mostrar qué se está haciendo en el mundo en tecnología militar. También empresas nacionales que están trabajando con nosotros estarán presentes. La participación de la ESPE, la Universidad de las Fuerzas Armadas, de la Escuela Politécnica Nacional, centros de investigación, institutos de la defensa, industrias de la defensa, estarán presentes. La exposición, digamos, tendrá un elemento vital, digital, especialmente con todos los avances de la tecnología mundial a nivel de la defensa de grandes, medianas y pequeños estados o potencias, como les llaman en el otro caso, en el otro extremo. ¿Qué podríamos nosotros asimilar con gesto de contribuir también a nuestro estamento de defensa estratégica, especialmente? Ya no tenemos esa circunstancia que siempre recordábamos en este tipo de tertulias. El enemigo, el adversario, el vecino, el del sur y todo lo demás. Por ventaja estamos en otra dimensión en este momento, pero necesitamos cuidarnos de otros fenómenos increíblemente complicados que la institución militar debe prepararse para combatirlos. Efectivamente, la humanidad ha cambiado. Nosotros tenemos que estar a la par de esos cambios, de esos nuevos escenarios que todavía son indescifrables completamente. Efectivamente, vamos a tener sistemas de mando-control, sistemas de comunicaciones, radares, procesamiento de imágenes, cosas un poquito más allá del tema de defensa y seguridad, sino temas técnicos aplicados para la seguridad y la defensa, justamente para satisfacer las demandas de la ciudadanía en estos temas un poco diversos, diferentes de lo que hemos venido tratando en los últimos años. ¿Será una exposición digital o cómo la englobaría usted para describirle a la población que nos escucha? Vamos a tener los stands y en los stands se van a exhibir piezas, se van a exhibir software, se van a exhibir radares. A la vez, vamos a tener unas charlas tecnológicas, técnicas que las empresas nos van a mostrar qué es lo que están haciendo. Y vamos a poder observar, sea en software, sea en pantallas digitales y en el stand mismo lo que ellos están haciendo. Pero también acompañado a esto tenemos ponencias científicas sobre innovación, desarrollo, investigación, y se va a tratar el rol de la academia en el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento en la defensa. Vamos a hablar de las industrias de la defensa. De hecho, estará presente el señor general Lizarraga de la República de México, quien nos va a hablar de las industrias de la defensa en México. ¿Cómo están ellos? Perdón el comentario que les solicito. ¿Cómo está México? Un estado nacionalista por excelencia. Es un ejemplo, por eso queremos que nos diga, esto estamos haciendo, así, esta es nuestra experiencia, queremos que nos transmita qué es lo que vienen haciendo ellos. El día viernes tenemos el rol de la industria y su influencia en la defensa nacional. El doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras a nivel nacional, nos va a exponer su punto de vista. Es decir, los empresarios van a estar representados y nos van a decir, defensa, miren, esto es lo que nosotros pensamos. Así podemos trabajar con ustedes, ahí podemos colaborar. ¿Qué más, señor general? Para esto también, paralelo a esto, vamos a tener exhibiciones de estas destrezas militares, vamos a tener salto de paracaidistas, descensos, ascensos, canes y algunas otras sorpresas sobre estas demostraciones militares. Bueno, pero los stands ya nos dijo cómo van a operar, pero tal vez escenarios aledaños serán muy vistosos en cuanto al material tecnológico, especialmente que nos va a llamar profundamente la atención. Es para llenarle, para que la gente se desplace hacia el escenario que todavía, o los escenarios que todavía no nos ha ubicado. Sí, perfecto. Usted tiene toda la razón. Vamos a mostrar material militar propio de Fuerzas Armadas que van a permitir saber en qué punto de nuestra tecnología estamos.
vamos a presenciar también helicópteros y otras destrezas. Es necesario que nos visiten para que puedan observar qué está haciendo Fuerzas Armadas, qué tenemos Fuerzas Armadas. ¿Dónde están los escenarios o dónde van a estar los escenarios? La exhibición completa se va a realizar en la Universidad de las Fuerzas Armadas, nuestra querida ESPE en Sangolquí. En Sangolquí. Yeah. Y en la ESPE, en el campus Matriz, nosotros hemos desplegado toda nuestra iniciativa para tener un centro. ¿Algunas hectáreas? Ferial. Sí, vamos a tener unos cuantos metros muy importantes y vamos a poblar prácticamente la universidad con el material militar y con esta exhibición. Dice el 20 y el 21. El próximo jueves coronel. Y viernes. Iniciamos a las 9 de la mañana y finalizaremos a las 6 de la tarde. Jueves y viernes, 20 todo esto y 21. engloba charlas técnicas, exposiciones, ponencias científicas. ¿Qué significa esto? La tecnología viene acompañado de un componente técnico, altamente técnico. Entonces, al ser un campus académico, vamos a tener charlas técnicas que nos permitan llegar a los profesores, alumnos de la universidad y también para los técnicos de Fuerzas Armadas que trabajen en esta área técnica. Y ustedes van a poder tener un acceso libre a pequeños grupos de estudiantes universitarios o de cursos superiores de instituciones educativas. Estamos invitando a las universidades. De todo origen, sí, de todo a origen. las universidades, a los colegios técnicos que vengan, nos visiten, porque ellos van a entender de qué se trata la defensa, especialmente ahora que vivimos en este nuevo contexto, la era del conocimiento, la sociedad de la información, siglo XXI, estamos tecnológicamente. Qué bueno, qué bueno. ¿Y las mesas de trabajo consistirán en? Tenemos varias mesas de trabajo. Vamos a organizar una mesa de trabajo con los directores de los institutos de la defensa, con la subsecretaría de investigación de CENESID. Vamos a hablar de innovación tecnológica con la Politécnica Nacional y algunos innovadores que tenemos en Fuerzas Armadas. Es decir, se va a organizar algunas mesas de trabajo específicas, puntuales, para atacar ya temas puntuales. Por ejemplo, en temas de gestión de riesgos, coronel. Gestión de riesgos. ¿Qué vamos a obtener las personas que visitemos esos stands? Hemos invitado a los gestores en esta área, ¿no? Está ECU 911, bomberos, policía, estamos Fuerzas Armadas, está la secretaria del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Vamos a ubicarles a todos ellos para exponerles nuestras necesidades, exponerles lo que tenemos y ver cómo podemos llegar a una ruta de trabajo que nos permita estar mejor equipados tecnológicamente hablando. Ok. ¿Y las operaciones militares en qué consistirán? Las demostraciones militares serán saltos de paracaídas, canes amaestrados, ascensos, descensos y algunas otras sorpresas. Es necesario que nos visiten. Y la industria, perdone, porque la institución militar, soy periodista de ya prácticamente 4 décadas. Sí, tengo el gusto de Entonces, conocí ese empeño, ese esfuerzo, esa mística con la que sus superiores, que muchos de ellos ya descansan en paz, pero gente muy arraigada con el futuro de nuestro país, con la seguridad de nuestro Estado, etcétera, etcétera, y con la gloria de las Fuerzas Armadas a través del servicio a la colectividad y a los sectores más marginales de la sociedad, pues alentaron entusiasmos con una especie de proceso de industrialización, incluso para la propia institución. ¿Cómo ha marchado ese proceso? Cabe la redundancia. Bueno, efectivamente yo también tengo esa admiración por esos grandes líderes militares y civiles que permitieron el crecimiento de las industrias y de la academia. De hecho, la Universidad de las Fuerzas Armadas está cumpliendo 97 años en este junio, en este tiempo de servir a la ciudadanía. 97 años. Las industrias, por su lado, han crecido, están formadas, unas pertenecen a Fuerzas Armadas o al sector defensa, otras están sirviendo de cerca para nuestras necesidades. Y la feria trata de incorporar más actores privados y estatales que nos ayuden, que reconozcan nuestras necesidades y a futuro
puedan abastecer en actividades. Díganos un par de prioridades técnico-científicas que tenga la institución militar de estos tiempos. Tenemos necesidades específicas en comando control, analítica de datos, radares. De pronto son temas muy, muy técnicos y específicos, pero eso es lo que se está hablando en tecnología en el mundo ahora también. Pero la explicación y la enumeración de estos datos era importante que los podamos explicitar. Así es que estamos muy contentos con su presencia, señor Teniente Coronel Robert Vargas, director de la Dirección de Investigación y Desarrollo Militar. Muy bien seleccionado, me parece, por el alto mando. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Ojalá podamos luego darnos un tiempito para que nos platique qué se logró establecer en esta conexión con la sociedad ecuatoriana en futuros días. Muchas gracias. Quedamos comprometidos en traerle los resultados de la feria. Yo le agradezco mucho por este espacio e invitar nuevamente a la ciudadanía que nos visite el 20 y 21 de junio, el próximo jueves y viernes, en la Universidad de las Fuerzas Armadas, la primera Feria de Desarrollo Tecnológico para la Defensa. Bueno, no todos conocen dónde queda las fuerzas, la universidad de la institución militar. La ESPE, la Universidad de las Fuerzas Armadas en San Lo dice usted con entusiasmo, ¿no? Sí, tengo el gusto de ser exalumno de esta universidad. Sí, yo recuerdo a muchísimos generales que los conocí allí, porque hubo una gran tertulia, gigantesca tertulia en varias etapas de la vida, especialmente política de nuestro país, en ese escenario. Por eso lo recuerdo. Muchas gracias, señor Teniente Coronel, y estamos siempre a su mandar. Muy gentil, gracias, muchas gracias. Bueno, el señor Contralor General del Estado está ya con nosotros y no hacemos sino un cortito tiempo de